Imagina ser vendida por tu propio tío a un burdel en Italia, traicionada por la familia que debería protegerte. Te voy a contar cómo sobreviví al horror del tráfico sexual a los 20 años. Fui entregada por mi propio tío a un burdel en Italia, donde pasé 3 largos años en cautiverio, obligada a atender hasta 10 hombres al día. Escapé con la ayuda de un cliente inesperado, regresé a Brasil en secreto y viví décadas cargando este peso oculto. Toda mujer sueña con el día en que se casará con velo y corona en la iglesia. Yo no era diferente, ¿sabes? Tenía el sueño común de cualquier chica del interior. Eso fue hasta el día en que mi propio tío me vendió a un burdel en Italia. Voy a contarlo todo, absolutamente todo, para que ninguna niña caiga en la misma trampa que yo caí. Lo peor es cuando confías en alguien de tu propia familia, en un pariente que debería protegerte, pero cuando descubres que fuiste traicionada, ya estás demasiado lejos de casa, sin documentos, sin dinero y sin esperanza. Mi historia no es fácil de oír ni de contar. Hay días en que despierto sudada, con el corazón latiendo fuerte, pensando que aún estoy presa en aquel cuarto oscuro en Nápoles. Me llamo Isabela Ferreira Santos. Hoy tengo 65 años, pero esta historia sucedió cuando tenía 20. Nací y me crié en Jequié, interior de Bahía, una ciudad que ya tuvo sus días de gloria cuando el cacao daba dinero. Hoy vivo en Curitiba hace más de 30 años, bien lejos de mi tierra natal. Mi nombre es Isabela y, mientras cuento esta historia, quisiera saber cuál es tu nombre y de dónde me estás escuchando. Déjalo ahí en los comentarios, que después voy a leer todos con cariño. Es bueno saber que no estoy hablando sola en esta pantallita, que hay gente de verdad del otro lado. Cada comentario me da más fuerza para seguir contando esta historia que guardé por tanto tiempo dentro de mí. Jequié en los años 80 ya no era aquella ciudad próspera que mi madre contaba. El cacao estaba muriendo por causa de una plaga llamada escoba de bruja, y la ganadería tampoco iba tan bien. Todo el mundo vivía apretado, pero dábamos un jeito. Era una vida simple, pero honesta. Nuestra casa era pequeña, de madera, en el barrio de Jequeciño. El techo goteaba cuando llovía fuerte, pero era nuestro cantiño. Yo dividía un colchón con mis 2 hermanas menores en el mismo cuarto. Desde los 12 años ya trabajaba como doméstica en las casas de la parte rica de la ciudad. Después, a los 17, conseguí un empleo mejor en la fábrica de ropa del señor Ademar. Ave María, aquello allí era un suplicio. Pasábamos el día entero curvadas en la máquina, haciendo dobladillos, cosiendo botones, pegando etiquetas. Me acuerdo de las espaldas doliendo que solo, pero era mejor que lavar pisos ajenos. El salario era una miseria. No llegaba ni a un salario mínimo, pero juntando con lo que mi madre ganaba lavando ropa, daba para llevar. Mi sueño era simple de maíz para quien mira de fuera, pero grandón para mí: conocer el mar y comprar una casita de ladrillo para sacar a mi madre de aquella lida pesada. Doña Cefiña, mi madrecita, sufría con los reumatismos en las juntas. Las manos de ella eran todas torcidas de tanto frotar ropa en la tabla, pero nunca se quejaba. Yo la veía tomando aquellos tés de hierba limón para aliviar el dolor y continuando a trabajar. Pensaba conmigo:
Un día voy a dar un descanso a mi mamá. Ella merecía una jubilación, pobrecita. Pero ¿quién se jubila siendo lavandera de Gaño? También tenía a Toniño, mi primer novio, un chico bonito, trabajador, que arreglaba coches en el taller de su padre. Empezamos a noviar a escondidas porque mi madre pensaba que yo era muy nueva. Él me esperaba a la salida de la fábrica, dábamos una vueltita en la plaza, tomábamos un helado cuando daba. Cosa simple. Fue con él que conocí lo que era gustar de alguien de verdad. Teníamos planes de casarnos cuando juntáramos un dinerito, pero ahí la vida mostró su cara fea. Cuando descubrí que estaba embarazada, se lo conté a Toniño pensando que iba a quedarse feliz. ¡Qué engaño, niña! Al otro día desapareció de la ciudad. La madre de él me dijo que fue a trabajar a Salvador, pero yo sabía que era mentira. Él huyó de mí y de la responsabilidad. Quedé con el corazón partido y una barriga creciendo. Mi madre quedó triste, pero me apoyó. Cría sola a mi hija. Dios ayuda. Y yo crié coraje. Continué trabajando en la fábrica hasta donde dio. El señor Ademar me dejó quedar unos meses más, pero ya avisó que después era calle. Fue en el 5.º mes que la desgracia golpeó en la puerta. Estaba trabajando normal en aquel día caliente de octubre cuando sentí un dolor fuerte, muy fuerte, y un mojado escorrendo por las piernas. El piso de la fábrica era liso, resbalé en mi propia sangre y caí. Recuerdo a las otras costureras gritando, alguien cargándome. Desperté ya en el hospital de Jequié, sin barriga y sin bebé. Los médicos dijeron que fue por las condiciones, que yo trabajaba de más, que no me alimentaba derecho. Puede ser, pero creo que fue tristeza también. La gente sabe cuando la tristeza enferma el cuerpo. Volví a casa más delgada y con un vacío en el pecho. La noticia corrió la ciudad y las chismosas no perdonaron. Está viendo, es eso lo que da noviar a escondidas. Volví a trabajar después de 2 semanas porque necesitaba del dinero, pero mi cuerpo aún dolía. El señor Ademar hasta fue bonciño, guardó mi lugar, pero las colegas me miraban diferente. Yo era la moza que perdió el hijo del Toniño que huyó. Nombre largo, ¿no? Pero era así, como me llamaban a las espaldas. Fue bien en esa época ruin que mi tío Helio apareció allá en casa. Él era hermano de mi madre, pero había salido de Jequié hace más de 15 años. Vivía en São Paulo. Después fue a Europa. Volvía de vez en cuando, solo para visitar. Llegó en un coche alquilado, todo bonito, con ropa de marca, reloj dorado en la muñeca. Trajo presente para todo el mundo. Un radio nuevo para mi madre, tejido para hacer vestido a mis hermanas. Hasta un par de tenis importado al mi hermano Casula. Tío Helio era el orgullo de la familia. Todo el mundo quería ser como él cuando creciera. Era el que había vencido en la vida, como decía mi madre. Salió de la pobreza, conoció el mundo, tenía dinero en el bolsillo. Cuando él llegaba era fiesta en la calle toda. Los vecinos venían a visitar solo para oír las historias de él sobre Europa. Contaba que allá las calles eran limpias, que todo el mundo tenía empleo bueno, que el dinero valía mucho más, y la gente boviña creía en todo. En el tercer día de la visita de él, percibí que me miraba diferente.
No era mirar de tío a sobrina, ¿sabes? Me sentí desconfortable, pero no hablé nada. Aquella noche, él llamó a mi madre para conversar en la cocina. Quedé espiando por la rendija de la puerta. Él decía que tenía un amigo italiano dueño de un restaurante en Milán que estaba precisando de camareras brasileñas, que pagaba bien en lira italiana, que daba alojamiento y comida, que yo iba a ganar en un mes allá lo que no ganaría en un año en la fábrica. Cuando mi madre me contó, quedé dividida. Por un lado tenía miedo de salir de Brasil. Nunca había ni salido de jeque derecho. Por otro lado, pensaba, es la chance de realizar mi sueño, juntar dinero, comprar una casa para mi mamá. Tío Helio garantizó que iba a ayudarme con todo. Pasaporte, visa, pasaje. Dijo que iba a buscarme en Sao Paulo y llevarme personalmente hasta Italia para presentarme al tal amigo de él. Pedí 2 días para pensar. Fui hasta la tumba de mi bebé, que ni nombre tuvo. Llevé flores de papel que yo misma hice. Me senté allá y conversé con él como si pudiera oírme. Mi hijo, ¿será que es cierto yo ir? ¿Será que es una oportunidad de Dios o una tentación del enemigo? El viento balanceó las flores. Tomé como una señal y decidí. Iba a Italia, trabajar, juntar dinero y volver para dar una vida mejor a mi familia. La despedida fue la parte más difícil. Mi madre lloró mucho, pero me bendijo. Ve con Dios, mi hija. No olvides de tu madre. Mis hermanas me abrazaron fuerte. El Casula pidió que yo trajera un carrito de Europa para él. Arrumé mis pocas cosas en una maleta pequeña que tío Helio me dio de presente. Era la primera maleta de mi vida. Antes viajaba con las cosas en saco plástico mesmo. Tío Helio cuidó de todo rapidiño. En 2 semanas ya tenía pasaporte sacado a las prisas en Salvador. Nunca había sacado foto 3 o 4 en la vida. Quedé dura que ni poste. Él también compró mi pasaje de avión. Jequié, Salvador, São Paulo, Lisboa, Roma. Iba a ser mi primer viaje de avión. Quedé con miedo, pero también con una animación danada. Pensé, es ahora que mi vida va a cambiar. En la víspera del viaje, tuve un sueño extraño. Soñé que estaba en un lugar oscuro, con varias puertas trancadas, y yo golpeaba en todas ellas, pidiendo ayuda, pero nadie abría. Desperté asustada, sudando frío. Conté a mi madre, y ella dijo que era solo nervioso del viaje. Me dio un santito de Nuestra Señora Aparecida para llevar conmigo. Guarda en la bolsa, mi hija, que la santa va a protegerte. Guardé el santito en el bolsillo de la calza y fue la única cosa que me salvó después. Pero eso es historia para otra hora. Llegó el día. Me despedí de todo el mundo con el corazón apretado. Tío Helio me llevó primero a Salvador, después tomamos el avión a São Paulo. En la capital paulista quedé en la casa de unos amigos de él por 3 días. Eran personas extrañas que hablaban poco conmigo. Tenía otras chicas allá también, todas jóvenes como yo, todas diciendo que iban a trabajar en Europa. Algunas iban a Italia como yo, otras a Portugal o España. Todas con la misma historia. Iban a ser camareras, niñeras o domésticas, todas pensando que iban a quedar ricas. Si yo supiera lo que me esperaba, pero ¿cómo iba a saber? En aquella época no tenía internet,
no tenía celular. La gente creía en lo que los parientes hablaban. ¿Y quién iba a desconfiar del propio tío, del hermano de la madre? Solo fui a entender el tamaño de la trampa cuando ya era tarde de más, cuando ya estaba del otro lado del océano, sin hablar la lengua, sin conocer a nadie, sin tener a dónde correr. Pero antes de llegar en esa parte, preciso contar cómo fue el viaje. Pero espera ya, no puedo ir directo a la parte más fea sin contar derecho como todo comenzó, ¿no? Tengo que mostrar cómo aquella conversación del tío Helio fue tan convincente que hasta hoy me pregunto cómo pude creer. Fue así. La gente estaba sentada en la cocina de casa en una tarde caliente, tomando café recalentado, cuando él llegó con aquel papo de empleo de los sueños. Isabela, tengo un amigo italiano, el señor Giuseppe, dueño de un restaurante chic en Milán. Él está precisando de camarera brasileña. Los clientes allá adoran el jeitinho brasileño de atender, ¿sabes? Con aquel sonrisao, aquella simpatía que solo la gente tiene. Él ahí hablaba mientras arreglaba el bigote con los dedos. Él me pidió para indicar a alguien de confianza y pensé en ti ahora. Tú eres bonita, educada, trabajadora, tienes todo para darte bien allá. Quedé con el corazón acelerado oyendo aquello. Yo trabajando en un restaurante chic en Italia. Parecía cosa de película, de novela de la Globo. El tío Helio continuó hablando y cada palabra era como miel en mis oídos. Vas a ganar en lira italiana. Un mes allá vale por 5 aquí en la fábrica de la de Mar. En menos de un año juntas dinero para comprar una casa para tu madre, resolver la vida de ustedes. Cuando él habló eso, miré a mi madre que estaba de pie cerca del fogón, con aquellas manos deformadas por el trabajo pesado. Pensé en las dolores que ella sentía todo día, en los remedios caros que no podía comprar. Él percibió que había tocado en mi punto débil y continuó. Piensa solo, Isabela, tu madre pudiendo finalmente descansar, tú mandando dinero todo mes, las chicas pudiendo estudiar sin precisar trabajar temprano como tú. Fue en esa hora que me convenció de vez. ¿Quién no quería dar una vida mejor a la familia? Pregunté sobre la lengua, porque no sabía hablar ni hola en italiano. Tío Helio dio una risa y dijo que no precisaba preocuparme. El Giuseppe habla un poquito de portugués y tiene otras brasileñas allá que van a ayudarte en los primeros meses. Aprendes rapidito lo básico para atender a los clientes. Y él da alojamiento y comida por cuenta de la casa. Solo descuenta una cosita pequeña del salario. Me explicó que iba a ganar 800.000 liras por mes, lo que en la época era mucho dinero convertido a nuestra moneda. Habló que en 6 meses ya tendría juntado lo suficiente para comprar una casa pequeña en Jequié. Mis ojos brillaban imaginando las posibilidades, pero tenía una cosa preocupándome. ¿Y cuánto cuesta el pasaje, tío? No tengo dinero para eso. Él hizo un gesto con la mano, como quien espanta una mosca. No te preocupes con eso. El Giuseppe adelanta el dinero del pasaje y tú vas pagando poquito a poco con tu trabajo. Es una inversión que él hace en las funcionarias. Después supe que esa es una de las trampas más comunes del tráfico de personas, la deuda que nunca acaba.
Los preparativos fueron todos corriendo. Tío Elio dijo que tenía una vacante abriendo Logo y no podíamos perder la oportunidad. En 2 semanas yo ya estaba con pasaporte en la mano. La primera vez que vi mi nombre en un documento tan importante. Fue sacado a las prisas en Salvador, en un lugar que el tío conocía. Hoy pienso que debía ser algún esquema ilegal, porque fue rápido de maíz. También gané mi primera maleta. Era azul, de un material que parecía cuero, pero era sintético. Pequeña, pero para mí era un lujo. Nunca había viajado con una maleta de verdad antes. Puse en ella las pocas ropas que tenía. 3 pantalones jeans, unas blusas simples, un vestido que mi madre hizo para mí y la sandalia gastada que tenía. Tío Elio dijo que allá yo iba a poder comprar ropas nuevas con mi primer salario. La despedida de mi madre fue la parte que más dolió. Doña Seinja lloró agarrada en mí en la puerta de casa. Mi hija, tengo miedo de ti, ir para tan lejos. Y si pasa algo, ¿cómo voy a saber? ¿Cómo voy a ayudarte? Yo enjugué las lágrimas de ella y prometí que iba a quedar todo bien, que iba a escribir cartas toda semana. Madre, es la chance de nuestra vida. Voy a trabajar duro y volver con dinero para gente tener una vida mejor. Ella sujetó mi rostro entre las manos de ella, miró fondo en mis ojos y dijo: que Nuestra Señora te proteja, mi hija. Si sentir que tiene algo equivocado, vuelve para casa. No importa lo que pase, esa puerta siempre va a estar abierta para ti. Después, ella tomó un santito de Nuestra Señora Aparecida, besó y colocó en mi mano. Guarda eso contigo siempre. En los momentos de aprieto, pide la protección de ella. Guardé el santito en el bolsillo de la calza y nunca más me separé de él. La viaje de avión fue una experiencia y tanto para una chica que nunca había salido de Jequié. El primer trecho hasta Salvador fue de bus, con tío Elio de mi lado explicándome cómo iba a ser todo. Después tomamos un avión hasta São Paulo. Ave María, qué nervioso. En la hora de la despegada, agarré en el brazo del tío con tanta fuerza que él se quejó. Calma, chica, parece que nunca andaste de avión. Y era verdad, nunca había andado mesmo. En São Paulo quedé 3 días en la casa de unos amigos del tío Elio. Eran personas extrañas, hablaban poco conmigo. Tenía otras mozas allá también, todas jóvenes, todas diciendo que iban a trabajar en Europa. Una iba a ser niñera en Portugal, otra empleada doméstica en España, otra modelo en Francia. Hoy sé que probablemente todas tuvieron el mismo destino que yo, pero en la época creí. Finalmente llegó el gran día, el vuelo internacional. Salimos de São Paulo con destino a Lisboa, donde haríamos una escala antes de seguir a Roma. Gente, qué avión enorme. Tenía televisión en el respaldo de la poltrona, comida que venía en bandejas, azafatas hablando inglés. Me sentí una artista de cine. Durante el vuelo, tío Elio me explicó más detalles sobre el trabajo. El restaurante del Giuseppe es uno de los más elegantes de Milán. Queda cerca de la catedral, en un barrio chic. Vas a usar un uniforme bonito, atender personas importantes. Tienes que ser educada y sonreír siempre. Habló también que yo iba a dividir cuarto con otras brasileñas en el alojamiento, que era cerca del restaurante.
En el comienzo va a ser difícil por causa de la lengua, pero luego pegas el jeito. Llegamos a Lisboa después de casi 10 horas de vuelo. Mis piernas estaban dormidas, mi cabeza doliendo. Hicimos escala de 2 horas y embarcamos para Roma. Cuando el avión comenzó a bajar para aterrizar en Italia, miré por la ventanita y vi la ciudad allá abajo. Mi corazón disparó. Era allá que mi vida iba a cambiar. Al menos era lo que yo pensaba. En el aeropuerto de Roma sentí el primer escalofrío. Tío Elio, que había sido todo atento durante el viaje, de repente cambió, quedó serio, apurado. Me llevó hasta un hombre italiano calvo, de gafas oscuras, que ni sonrió para mí. Ellos conversaron en italiano y yo no entendí nada. Después tío Elio viró para mí y dijo: «Isabela, el señor Carlo va a llevarte al alojamiento ahora. Yo tengo que resolver unos negocios en Roma y no puedo ir hasta Milán». Aquello me cogió de sorpresa. «Pero tío, usted no iba a presentarme al tal Giuseppe, ¿no iba a llevarme hasta el restaurante?». Él desconversó. Dijo que había surgido un imprevisto, que Carlo era hombre de confianza del Giuseppe, que iba a llevarme al lugar cierto. Antes de que yo pudiera protestar, él me dio un abrazo rápido, entregó mi maleta al Carlo y dijo: «Compórtate, haz todo bienciño, que va a dar cierto». Fue la última vez que vi a Elio por muchos años. Fui con el tal Carlo sin tener mucha elección. Entramos en un coche negro y salimos del aeropuerto. Él mal hablaba. Solo gruñía algunas cosas en italiano que yo no entendía. Intenté tirar conversación en portugués, pero él hizo señal para que yo quedara quieta. Fue ahí que comencé a sentir un frío en la barriga, un presentimiento ruin. La viaje de coche fue larga, más de 2 horas. Yo pensaba que íbamos a Milán, pero después descubrí que estábamos yendo a Nápoles, en el sur de Italia. La paisaje por la ventana iba cambiando. Salimos de la ciudad grande y tomamos una carretera entre montañas. Yo estaba exhausta del viaje. Acabé dormitando. Cuando desperté ya era noche y estábamos entrando en una ciudad. Carlo paró el coche en una calle estrecha, mal iluminada, nada parecido al barrio chic, cerca de la catedral que tío Elio había descrito. Bajamos y él me llevó hasta un edificio viejo de 3 pisos. Subimos hasta el segundo piso y él golpeó en una puerta. Quien abrió fue una mujer de unos 40 años, maquillaje pesado, cabello teñido de rubio. «Benvenuta», dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Me tiró para adentro mientras Carlo entraba con mi maleta. El lugar era una especie de apartamento grande con varias puertas que debían ser cuartos. Tenía un olor fuerte a cigarro y perfume barato. La mujer se presentó como Madame Rosa. Dijo que era brasileña también, de Recife, y que iba a explicarme todo. «¿Dónde está el restaurante? ¿Dónde está el señor Giuseppe?», pregunté ya, sintiendo que tenía algo muy equivocado. Madame Rosa dio una risa que me heló la espina. «Querida, no hay restaurante ninguno, no hay Giuseppe. Estás en la Casa Rosa, el mejor burdel brasileño de Nápoles, y a partir de ahora trabajas para mí». Fue como si el suelo desapareciera debajo de mis pies. Burdel, trabajar para ella, ¿cómo así? Comencé a temblar.
Las lágrimas brotaron en mis ojos. ¿Hubo algún engaño? Mi tío Helio me trajo para trabajar como camarera en un restaurante en Milán. Hablé con la voz fallando. Madame Rosa intercambió una mirada con Carlo y los dos rieron. No hubo engaño ninguno, querida. Tu tío sabía exactamente a dónde estabas viniendo. Él recibió 5.000 por ti, un buen precio porque eres joven y bonita. Ahí el mundo se desmoronó de vez. Mi propio tío me había vendido como si yo fuera un animal, una mercancía. Intenté correr para la puerta, pero Carlo me sujetó con fuerza. Grité, pataleé, pero no sirvió de nada. Madame Rosa abrió una puerta lateral y me empujó para dentro de un cuartito minúsculo. Es mejor calmarte y aceptar la situación. Cuanto más temprano entiendas cómo funcionan las cosas aquí, menos vas a sufrir. En aquel cuartito fue que el pesadelo realmente comenzó. Era un cubículo con una cama de soltero, un armario pequeño y un baño del tamaño de un armario. La ventana tenía reja por dentro y por fuera. No daba para abrir. La puerta podía ser trancada apenas por fuera. Era una prisión. Pasé la primera noche llorando hasta no tener más lágrimas. Recé, pedí a Dios y a Nuestra Señora para sacarme de allá, para despertar de aquel pesadelo, pero cuando la mañana llegó, yo aún estaba allá y Madame Rosa entró con unas ropas en la mano. ¡Hora de arreglarte! Los clientes comienzan a llegar después del almuerzo. Grité que no iba a hacer nada de aquello, que quería volver al Brasil, que iban a llamar a la policía. Ella rió en mi cara y contó que para la policía, que vine ilegalmente, que estás sin visa válida, ellos van a deportarte y antes de eso van a ponerte en una prisión mucho peor que esa aquí. Fue cuando descubrí que mi pasaporte estaba con Madame Rosa y según ella, yo tenía una deuda enorme a pagar. El valor que tu tío recibió, más tu pasaje, más tu hospedaje y alimentación aquí, da más de 10.000. Solo sales de aquí cuando pagues todo. El resto del día fue un terror que ni en mis peores pesadelos había imaginado. Madame Rosa me enseñó cómo atender a los clientes, qué decir, cómo actuar. Cuando me negué, ella llamó a 2 hombres que me sujetaron, mientras ella me golpeaba con un látigo de cuero. Esto es solo una muestra de lo que pasa con quien no obedece. Sé que esta historia es difícil de oír, pero es importante que sea contada. Si valoras ese coraje de exponer la verdad, puedes apoyarme a través del Valeu de Maíz aquí en YouTube. Es aquel botoncito con símbolo de corazón debajo del vídeo. Tú eliges cualquier valor para contribuir, aunque sea pequeño. Ese dinero ayuda a mantener el canal Abuelas de Brasil trayendo historias verdaderas como la mía. Y si no puedes contribuir ahora, solo de asistir ya estás ayudando mucho. Aquella misma noche llegó mi primer cliente, un hombre de media edad barrigudo que hablaba italiano. Yo temblaba tanto que mal podía quedarme de pie. Intenté resistir, pero él era fuerte y yo estaba amenazada. Si gritaba o causaba problemas, Madame Rosa había avisado que el castigo sería peor. Fue así que perdí el poco de dignidad que me restaba. Después que él salió, vomité todo lo que tenía en el estómago y lloré hasta adormecer de agotamiento. Los días siguientes fueron un borrón de horror.
Madame Rosa me obligó a atender cada vez más clientes. Comencé con 2 o 3 por día. Después aumentó a 5, 6, hasta llegar a 10 en los fines de semana. Hombres de todo tipo, jóvenes, viejos, italianos, turistas, casados, solteros. Algunos eran brutales, otros fingían gentileza. Todos pagaban para usar mi cuerpo como si yo no fuera gente. En el burdel tenía otras brasileñas en la misma situación. Conocí a Denise de Belén do Pará, a Raquel de Recife, a Fernanda del Río de Janeiro y más unas 6 o 7 que iban y venían. Todas tenían historias parecidas, engañadas con promesas de empleos legítimos, traídas por personas de confianza, presas por deudas inventadas. La gente se apoyaba como podía. Cuando una estaba muy lastimada o enferma, las otras intentaban cubrir. Dividíamos remedios, maquillaje para esconder los moretones y principalmente manteníamos viva la esperanza de un día escapar de aquel infierno. Un día esto va a acabar, la gente decía una a la otra. Para algunas acabó de la peor manera posible. Tuvo a Cristina, una chica de Salvador, que intentó huir después de 6 meses. Ella había hecho amistad con un cliente que prometió ayudar. Planeó todo, esperó el momento cierto y consiguió salir por la puerta de los fondos en una noche de movimiento. 2 días después, unos hombres la trajeron de vuelta. Había sido una trampa. El cliente era amigo de Carlo. Lo que hicieron con ella, delante de todas nosotras, fue tan brutal que no consigo ni hablar. Un aviso para quien pensara en intentar lo mismo. Tuvo también a Patricia de Fortaleza. Ella simplemente desapareció una mañana. Madame Rosa dijo que había sido transferida a otro establecimiento en Alemania, pero la gente sabía que era mentira. Habíamos oído gritos en la noche anterior, después un coche saliendo tarde de la noche. Nunca más supimos de ella. Algunos meses después, lo mismo pasó con Juliana de Manaus. Aprendí a sobrevivir en aquel lugar. Aprendí algunas palabras en italiano, lo suficiente para entender órdenes y pedidos básicos. Aprendí a sonreír cuando estaba muriendo por dentro. Aprendí a disociar, a fingir que no era conmigo que aquello estaba pasando. Era como si yo asistiera todo de fuera de mi cuerpo. La chica alegre de Jequié había muerto. En el lugar de ella estaba apenas un cuerpo vacío que obedecía para no ser castigado. Intenté el fin de mi vida 2 veces. En la primera, junté comprimidos para dormir que algunos clientes más viejos usaban. Tomé todos de una vez, pero Raquel me encontró a tiempo y Madame Rosa me hizo vomitar todo, no por preocupación, sino porque yo era una inversión valioso. En la segunda vez intenté cortar los pulsos con un pedazo de espejo quebrado. De nuevo fui salva, no por misericordia, sino porque yo valía dinero. Después de la segunda tentativa, Madame Rosa me puso bajo vigilancia constante, sacó todo de mi cuarto que pudiera ser usado para lastimarme, me obligó a trabajar más para compensar el trastorno. Los únicos momentos de alivio eran cuando alguna de nosotras quedaba menstruada. Ahí teníamos algunos días de folga de los clientes, pero éramos obligadas a hacer limpieza en la casa. El tiempo fue pasando y yo fui perdiendo la noción de los días, de los meses. Sé que pasé por 3 inviernos en aquel lugar. Entonces
fueron cerca de 3 años. 3 años de infierno en la tierra. Mandaban cartas falsas para mi familia, dictadas por Madame Rosa, diciendo que yo estaba bien, trabajando en el restaurante, juntando dinero. Hasta mandaban algún dinero de vez en cuando para mantener la farsa. Pequeñas cantidades que no hacían ni cosquillas en la deuda, que solo aumentaba. La esperanza de escapar de allá iba disminuyendo a cada día. Las otras chicas que llegaron conmigo ya habían desistido, aceptado su destino. Algunas hasta ganaron privilegios. Podían salir acompañadas para hacer compras. Tenían cuartos mejores. Yo no. Continuaba rebelde de maíz, según Madame Rosa. Por eso quedaba trancada cuando no estaba trabajando. Pero el destino a veces prepara sorpresas cuando la gente menos espera. Y mi salvación vino de donde yo nunca imaginaría. Vino a través de un cliente, un hombre italiano llamado Giancarlo, que cambiaría todo. Pero esa ya es la próxima parte de mi historia. Giancarlo apareció en mi vida cuando yo ya había perdido toda la esperanza. Era un señor de unos 60 años, profesor universitario jubilado. Diferente de la mayoría de los clientes, él no me buscaba tanto por el acto físico, sino por la compañía. Pagaba a Madame Rosa por el tiempo entero, pero a veces la gente solo conversaba. En el comienzo era difícil por causa de la lengua, pero después de tanto tiempo, allá yo ya entendía un poco de italiano. En una de esas noches, él percibió las marcas de golpe en mis espaldas. «¿Chi ti ha fatto questo? ¿Quién te hizo esto?», él preguntó. Comencé a yo llorar sin conseguir parar. Fue la primera vez que alguien mostró preocupación verdadera conmigo en años. Entre sollozos conté un poco de mi historia, que yo no estaba allá por elección, que había sido vendida, que no podía salir. Giancarlo quedó en silencio por un tiempo, pensativo. Antes de irse, él me dijo bajito: «Ti aiuterò, voy a ayudarte». No creí mucho. Ya había oído promesas parecidas antes que nunca dieron en nada. Pero él volvió en la semana siguiente y en la otra, y en cada visita traía un poco de comida escondida, algunas liras que escondía debajo del colchón y, más importante, un plan. Él descubrió que todo lunes, cuando el movimiento era menor, Madame Rosa salía para resolver negocio y dejaba solo un seguridad. Era nuestro punto débil. Giancarlo planeó todo. Él vendría como cliente y cuando estuviera saliendo causaría una distracción. Yo debería estar lista cerca de la puerta de los fondos a las 10 de la noche en punto, con nada además de la ropa del cuerpo y del dinero escondido. Durante semanas guardé cada lira que Giancarlo me daba. Escondí todo dentro del forro del colchón en un agujerito que hice con una tijera de uña. No conté el plan a nadie, ni siquiera a las otras brasileñas. No por falta de confianza, sino por miedo. Si algo saliera equivocado, no quería que ellas sufrieran también. El día marcado llegó. Era un lunes de noviembre, lluvioso y frío. Pasé el día todo tensa, con miedo de que alguien percibiera. Madame Rosa salió como previsto. Solo Fabricio, el seguridad más nuevo y menos listo, quedó. A las 9 de la noche, Giancarlo llegó como siempre. Fingí normalidad, pero mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. A las 10 en punto, oí una gritaria en la frente de la casa. Giancarlo
había iniciado la distracción. Después supe que él pagó a unos adolescentes de la calle para comenzar una pelea bien en la puerta. Fabricio fue a ver lo que estaba pasando. Era mi chance. Corrí para la puerta de los fondos que daba a un callejón oscuro. Estaba lloviendo fuerte. Giancarlo me esperaba en un coche negro, motor encendido. Salté en el banco de atrás, me agaché y él arrancó en disparada. La adrenalina era tanta que yo temblaba sin parar. «Abbiamo fatto. Conseguimos», él exclamó. Pero yo aún no podía creer. Solo cuando estábamos en la carretera, saliendo de Nápoles, comencé a entender que estaba realmente libre. Lloré de alivio, de miedo, de todo. Giancarlo me llevó a la casa de su hermana Sofía en los alrededores de Nápoles, una casita simple en un área rural, lejos de la ciudad. Sofía era viuda y vivía sola. En el camino, él explicó que no podía llevarme a su propia casa porque era muy conocida y sería el primer lugar donde me buscarían. «Mia sorella ti curerà. Mi hermana va a mantenerte segura». Sofía no hizo muchas preguntas. Giancarlo debe haber contado a ella alguna versión de mi historia. Ella me dio ropas limpias, un cuarto pequeño pero acogedor en los fondos de la casa y algo que yo no tenía hace mucho tiempo: privacidad. Pasé los primeros días prácticamente durmiendo, exhausta física y emocionalmente. Cuando no estaba durmiendo, estaba llorando. Era como si mi cuerpo y mi mente finalmente tuvieran permiso para sentir todo el horror que pasé. Los primeros meses fueron de mucho miedo. No salía de la casa de jeito ninguno. Vivía asustada, pensando que a cualquier momento Carlo y sus capangas iban a aparecer y llevarme de vuelta. Sofía me tranquilizaba. «Sei al sicuro. Está segura aquí». Giancarlo aparecía de vez en cuando, siempre con cuidado para no ser seguido. Él traía noticias, comida, e iba planeando la próxima etapa: mandarme de vuelta a Brasil. El problema mayor era que yo no tenía documentos. Mi pasaporte estaba con Madame Rosa, y sin él no podía simplemente tomar un avión de vuelta. Precisábamos encontrar otra manera. Mientras tanto, comencé a ayudar a Sofía en los trabajos domésticos. Era lo mínimo que podía hacer por quien estaba arriesgando tanto por mí. Después de unos 3 meses escondida, cuando ya estábamos más confiantes que no me buscaban más, al fin, para Madame Rosa yo era solo más una mercancía que podía ser sustituida. Comencé a hacer faxina para algunas amigas de Sofía. Trabajo informal, pago en dinero vivo, sin precisar de documentos. Era arriesgado, pero precisaba juntar dinero para la vuelta. Trabajé como limpiadora por casi 6 meses. Las señoras italianas gustaban de mi servicio porque yo era meticulosa. Años de limpiar el burdel bajo amenaza me hicieron así. Guardaba cada lira que ganaba en una latita de galleta que Sofía me dio. Por la noche contaba el dinero obsesivamente, viendo él crecer poco a poco. Cada moneda me aproximaba más de la libertad verdadera. Mientras tanto, Giancarlo investigaba maneras de sacarme de Italia. Avión estaba fuera de cuestión. Pensé en intentar una embajada brasileña, pero tenía miedo de ser deportada y de alguna forma acabar en las manos de las mismas personas. No confiaba en autoridades. Después de todo,
que había visto. Finalmente, él encontró una solución. Yo iría de barco hasta Argentina y de allá entraría en Brasil por tierra. El plan era peligroso. Giancarlo tenía un amigo que trabajaba en un barco mercante que hacía ruta para Buenos Aires. Él me colocaría como ayudante de cocina sin registros oficiales. Era arriesgado, podía ser presa por inmigración ilegal si descubrieran, pero era mi única chance. Acepté. Después de todo que había pasado, cualquier riesgo valía la pena para volver a casa. La despedida de Sofía fue emocionante. Aquella señora italiana, que mal me conocía, había sido más familia para mí en los últimos meses que mi propio tío en toda la vida. Ella me dio un rosario de presente y dijo: «Pregherò per te ogni giorno». Voy a rezar por ti todos los días. Giancarlo me llevó hasta el puerto de Nápoles en una madrugada fría de mayo. Todo tenía que suceder en la oscuridad, sin testigos. La viaje de barco duró casi un mes. Trabajé duro en la cocina, pelando papas, lavando ollas, haciendo cualquier servicio para justificar mi presencia a bordo. Dormía en un cuartito minúsculo, mal mayor que un armario, pero por la primera vez en años podía trancar la puerta por dentro. Era más libertad que yo tenía tenido en mucho tiempo. Cuando finalmente llegamos a Buenos Aires, el amigo de Giancarlo me ayudó a desembarcar sin pasar por la inmigración oficial. Me dio una dirección de una pensión barata donde podría quedar algunos días mientras planeaba la travesía para Brasil. También me dio el contacto de un coyote, alguien que ayudaba a personas a cruzar fronteras ilegalmente. Era asustador confiar en extraños después de todo, pero no tenía elección. Quedé una semana en Buenos Aires en una pensión sucia en el centro de la ciudad. Fue la primera vez en mucho tiempo que estaba completamente sola, sin Giancarlo o Sofía para ayudarme. No hablaba español, tenía poquísimo dinero y miedo de todo y todos, pero sobreviví. Encontré al tal coyote, un argentino llamado Miguel, que cobró casi todo mi dinero para llevarme hasta la frontera con Brasil. La travesía fue hecha de bus hasta una ciudadcita en la frontera y después a pie por senderos en medio del mato. Tenía más unas 3 personas en el grupo, todos inmigrantes ilegales como yo. Caminamos la noche toda, con miedo de ser atrapados por la patrulla de frontera. Cuando el sol nació, Miguel apuntó para la frente y dijo: «Brasil». Nunca sentí tanto alivio en la vida. Estaba en casa. Era 1976 cuando pisé de vuelta en Brasil, casi 4 años después de haber salido. Pero yo no podía simplemente volver a Jequié. La vergüenza era muy grande. ¿Cómo iba a mirar en los ojos de mi madre y contar lo que había sucedido, lo que había sido forzada a hacer? Y tenía más. ¿Y si el tío Helio aún estuviera por allá? ¿Y si él descubriera que yo había vuelto e intentara silenciarme? No volver a Jequié no era una opción. Decidí recomenzar en un lugar donde nadie me conociera. Había oído hablar bien de Curitiba, que era una ciudad organizada con oportunidades de trabajo. Tomé un bus del interior del Río Grande do Sul, donde crucé la frontera hasta Curitiba. Fueron 3 días de viaje, comiendo lo mínimo posible para economizar el poco dinero que me restaba. Llegué a Curitiba sin conocer a nadie.
sin documentos, además del certificado de nacimiento que gracias a Dios había traído cosido en el dobladillo de la falda y con unos trocados en el bolsillo. Encontré una pensión barata en el centro, de esas que no hacen muchas preguntas. En los primeros días perambulé por la ciudad procurando trabajo. Fue difícil, sin documentos, sin referencias, sin nada. Finalmente conseguí un trabajo como ayudante de cocina en un restaurante pequeño. El dueño, señor Antonio, era un portugués que también había llegado a Brasil sin mucha documentación. Entonces entendió mi situación. No conté la verdad, claro. Dije que había sido robada, que habían llevado mis documentos y que estaba lejos de la familia. Una media verdad. Trabajé hecho una condenada en aquel restaurante. Llegaba antes de todo el mundo y salía después que todo estaba limpio. Señor Antonio percibió mi dedicación y fue dándome más responsabilidades. De ayudante pasé a auxiliar de cocina, después a cocinera de hecho. Aprendí a hacer platos que ni sabía que existían. La cocina se convirtió en mi refugio, el lugar donde podía enfocarme en algo además de las memorias horribles. Con mi primer salario, alquilé un cuartito en una pensión mejor. Con el segundo, comencé el proceso para sacar nuevos documentos. Fue una burocracia infernal, pero señor Antonio me ayudó. Sirvió de testigo, dijo que me conocía hace años. Mentí que había perdido todo en un incendio. En aquella época era más fácil. Las cosas no eran tan conectadas por computadora como hoy. Después de unos meses, tenía RG y CPF nuevos. Poquito a poco fui reconstruyendo una vida. Mandé una carta a mi madre usando la dirección del restaurante como remitente. No conté la verdad, claro. Dije que el trabajo en Italia no había dado cierto, que había vuelto y encontrado oportunidad en Curitiba, que estaba bien y trabajando, pero que por mientras no podía volver a Jequié. Ella respondió feliz por saberme viva y en seguridad, sin hacer muchas preguntas. El tiempo fue pasando. 2 años se convirtieron en 3, 3 en 5. Me convertí en la cocinera principal del restaurante, que creció bastante. Conseguí alquilar un apartamento pequeño solo para mí. Hice algunas amigas, colegas de trabajo principalmente, pero mantenía todo el mundo a una cierta distancia. No conseguía confiar completamente en nadie. Nunca conté mi historia verdadera a nadie. Fue en esa época que conocí a Sebastián. Él era un cliente regular del restaurante. Siempre almorzaba allá cuando venía al centro a resolver cosas del trabajo de él en la prefectura. Era bien más viejo que yo, unos 15 años, viudo, padre de 2 hijos ya crecidos. Comenzamos a conversar. Él elogiaba mi comida. Yo agradecía. Un día me invitó a un café después del expediente. Acepté más por educación que por interés. Pero Sebastián era un hombre bueno, calmo, respetuoso, sin prisa. Fue conquistándome poquito a poco con paciencia. Yo tenía mucho miedo de relacionarme después de todo que pasé, pero él nunca forzó nada. Después de casi un año de encuentros casuales, comenzamos a noviar de verdad. Mesmo así, nunca conté a él sobre mi pasado. Dije apenas que había tenido una experiencia ruin en Italia y prefería no hablar sobre eso. Él respetó. Nos casamos en 1952 en una ceremonia simple en el civil.
Invité a mi madre e hermanos, pero solo mi hermana más nueva vino. Mamá ya estaba muy enferma para viajar. Sebastián tenía un apartamento bueno en el barrio Agua Verde, donde pasamos a vivir. Por la primera vez en muchos años me sentí realmente segura. Tenía un hogar, un marido que me respetaba, un trabajo que gustaba. De fuera parecía una vida normal, feliz hasta, pero por dentro las heridas continuaban abiertas. Tenía pesadelos casi toda la noche. Despertaba gritando, sudada, reviviendo los horrores del burdel en Nápoles. Sebastián me abrazaba, intentaba calmarme, pero nunca preguntaba detalles. Creo que él imaginaba que yo había sufrido algún tipo de abuso, pero no hacía idea de la extensión del horror. Vivía con miedo constante de encontrar a alguien del pasado. Cuando veía a un hombre parecido a Carlo o tío Helio en la calle, entraba en pánico. Quedaba días sin salir de casa después de eso. Inventaba excusas para Sebastián, una gripe, un dolor de cabeza. Él fingía creer, pero tengo certeza que sabía que era algo más profundo. Esa parte de mi historia yo nunca conté a nadie, ni mi fallecido marido supo de eso. Estoy revelando aquí por la primera vez. Mira, dudo que tú tengas coraje de dar like en este video después de oír eso. Si eres de esas personas que no tiene miedo de enfrentar la realidad, pruébame ahí. Aprieta ese botón de like. Quiero ver si consigues. En 1996 recibí la noticia que más temía. Mi madre estaba muy enferma, no iba a durar mucho tiempo. Era cáncer en el páncreas, ya en estadio avanzado. Mi hermana me llamó implorando que yo fuera a Jequié a despedirme. Yo quería ir. Dios sabe cómo yo quería, pero el miedo era mayor. Pregunté si el tío Helio estaba por allá, y ella dijo que sí, que había vuelto para cuidar a la hermana enferma. Eso me dejó aún más apavorada. No fui. Es una de las mayores dolores que cargo. Mi madre murió sin que yo pudiera despedirme, todo por causa del miedo. Sebastián no entendió cómo podría. Para él, yo estaba siendo fría, abandonándole a mi madre en el momento más difícil. Fue nuestra primera gran pelea. Casi conté todo aquel día, pero las palabras no salían. ¿Cómo explicar que el hombre que estaba cuidando de ella era el mismo que me había vendido como un pedazo de carne? El luto por la muerte de mi madre fue complicado, mezclado con culpa, rabia, miedo. Entré en una depresión profunda. Sebastián hizo lo que pudo para ayudarme. Me llevó a médicos, sugirió terapia. Pero, ¿cómo hacer terapia sin contar la verdad? Acabé cerrándome aún más. Nuestra relación sufrió mucho en esa época, pero de alguna forma sobrevivió. Los años fueron pasando. Envejecí. Sebastián envejeció más todavía. Él se jubiló de la prefectura. Yo continué trabajando en el restaurante hasta no aguantar más quedarme tanto tiempo de pie. La vida siguió su curso con altos y bajos. Tuvimos momentos de felicidad genuina. Viajamos por Brasil. Conocí el mar finalmente. Pero la sombra del pasado nunca me abandonó completamente. Sebastián murió en 2015 de un infarto fulminante. Fue rápido, no sufrió. Quedé viuda a los 55 años, sola de nuevo. Los hijos de él fueron buenos conmigo, me ayudaron con todo, pero tenían sus propias vidas. Volví a sentirme vulnerable, desprotegida.
Los pesadelos que habían disminuido a lo largo de los años volvieron con fuerza total. Fue en esa época que algo inesperado sucedió. Recibí una llamada de mi hermana más nueva, la que había venido a mi casamiento. Ella estaba en pánico. La hija de ella, mi sobrina Tamires, había recibido una propuesta del tío Helio para trabajar en Portugal. La historia era idéntica a la mía. Un restaurante, salario en euros, alojamiento proporcionado. Un calafrio recorrió mi espina. Él continuaba en el mismo esquema, 30 años después, y ahora había puesto los ojos en mi sobrina. En aquel momento tomé una decisión que cambiaría todo. No podía dejar que la historia se repitiera. No con Tamires, no con nadie. Por la primera vez en décadas sentí un coraje que no sabía que aún existía dentro de mí. Era hora de volver a Jequié y confrontar el pasado. Era la hora de contar la verdad y impedir que mi tío hiciera más víctimas. Mesmo con todo el miedo, mesmo con toda la vergüenza, yo necesitaba actuar. Tomé el primer bus para Jequié al día siguiente, con el corazón en la mano, pero con una determinación que no sentía desde que planeé mi fuga de Nápoles. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que no podía quedarme parada mientras otra chica inocente caía en la misma trampa que destruyó mi vida. Lo que sucedió después, cuando finalmente enfrenté al Helio cara a cara, después de 30 años, es la parte más difícil de esta historia toda, pero también la que finalmente me liberó de vez. Antes de viajar para Jequié, precisé resolver unas cosas en Curitiba. No iba simplemente a largar mi vida de una hora para otra. Vendí unos muebles, dejé el apartamento que era de Sebastián para los hijos de él y puse mis ahorros en un banco que tenía agencia allá en Bahía. También fue en esa correría que acabé pasando por São Paulo, donde iba a tomar otro bus. São Paulo es una ciudad gigante, de esas que tú te sientes una hormiguita en medio de la multitud. Yo estaba esperando mi conexión en la rodoviaria del Tieté, tomando un cafecito para espantar el cansancio del viaje, cuando oí a alguien llamándome por el nombre. «Isabela, ¿es tú misma?» Casi derramé la taza. Nadie me llamaba de Isabela hacía tanto tiempo. En Curitiba, todo el mundo me conocía como Bela, apodo que adopté para distanciarme aún más del pasado. Miré para el lado y casi no creí. Era Raquel, una de las chicas que estuvo conmigo en aquel burdel en Nápoles. Más vieja, claro, con los cabellos grises, algunas arrugas, pero yo reconocería aquellos ojos en cualquier lugar. «Chica, pensé que habías muerto», ella habló abrazándome fuerte. «Después que tú huiste, la Madame Rosa quedó una fiera. Dijo que iba a encontrarte aunque tuviera que revolver Italia entera, pero nunca más tuvimos noticias tuyas». Nos sentamos en un rincón más apartado de la cafetería. Raquel me contó que consiguió salir del burdel algunos años después de mí. No huyó, pagó la deuda después de casi 6 años allá. Volvió al Brasil, se estableció en São Paulo, casó, tuvo hijos. Ahora era hasta abuela. Una vida normal, aparentemente, pero los ojos de ella tenían el mismo vacío que yo veía en el espejo todos los días. ¿Y el tío Helio?, pregunté casi engasgando al hablar el nombre de él. ¿Tú sabes si él continuó, tú sabes, en aquel esquema?
El rostro de Raquel quedó serio. Continuó y continúa Isabela. No solo él, sino varios otros. Es una red, ¿sabes? Él trabaja con un personal de Portugal ahora. De vez en cuando leo en el periódico sobre alguna brasileña rescatada de burdel en Lisboa y sé que tiene dedo de él en la historia. Mi sangre heló. Entonces no era coincidencia la propuesta que Tamires había recibido. Raquel continuó. Tengo una conocida que trabaja en una ONG de apoyo a víctimas de tráfico humano. Ella dijo que solo en el año pasado ayudaron unas 20 mujeres que volvieron de Portugal, todas con la misma historia: promesa de empleo legítimo, pasaje adelantado, deuda impagable. Conté a ella sobre Tamires, sobre mi miedo de que la historia se repitiera. Raquel tomó en mi mano, apretó fuerte y dijo: Tú necesitas impedir eso, Isabela. No importa cómo. Si tú no haces nada, vas a cargar esa culpa por el resto de la vida. Ella tenía razón. Antes de despedirme, Raquel me dio un presente que acabaría siendo fundamental. Un grabador digital pequeño, de esos que da para esconder en la bolsa o en el bolsillo. Yo siempre llevo uno de esos conmigo, trauma, ¿sabes? Pero creo que tú vas a precisar más que yo. Llegué a Jequié 3 días después. La ciudad había cambiado tanto que casi no reconocí. Tenía shopping center ahora, edificios altos, tiendas de marca, pero el olor, aquel olor de tierra caliente y comida temperada, continuaba el mismo. Quedé en un hotelito simple cerca de la rodoviaria. Precisaba pensar bien en lo que iba a hacer. No podía simplemente aparecer en la casa de mi hermana diciendo quién yo era. Primero, porque yo estaba irreconocible. 25 años habían pasado, mi cabello estaba gris, mi cuerpo más lleno, mi rostro marcado por arrugas profundas, y segundo, porque no sabía si el tío Helio estaría por allá. Precisaba ser cautelosa. Fue entonces que tuve la idea del disfraz. Busqué un salón de belleza y pedí para cambiar completamente el visual. Pinté el cabello de un castaño oscuro. Cortó. Compré unos gafas grandes de grado débil. También compré ropas diferentes de mi estilo habitual, más simples, como usaría una empleada doméstica. Estaba irreconocible. Descubrí que mi hermana Carmiña vivía en una casa buena en un barrio nuevo de la ciudad. Su marido trabajaba en una empresa grande. Tenía una vida cómoda. Pasé algunos días observando la rutina de la casa de lejos. Vi a mi sobrina Tamires algunas veces. Una moza bonita de unos 22 años, jeito alegre. Vi también al tío Helio llegando y saliendo. Estaba viejo, pero aún tenía aquel andar confiado, aquel jeito de quien es dueño del mundo. Mi estómago revolvía solo de ver él de lejos. Finalmente creé coraje y golpeé en la puerta. Dije que estaba procurando trabajo como doméstica, que había venido de una ciudad vecina. Carmiña precisaba mesmo de alguien, pues la empleada anterior había salido recientemente. Me contrató una hora, más por el desespero que por confiar en mí, creo. Pedí para ser llamada de Dalva, el nombre de mi abuela. Comencé a trabajar al día siguiente. Fue extraño estar en la casa de mi propia hermana, cocinando, limpiando, siendo tratada como una extraña. Carmiña no me reconoció, claro. ¿Cómo reconocería?
La última vez que me vio fue en mi casamiento, más de 20 años atrás, y yo estaba completamente diferente ahora. A veces cuando ella hablaba alguna cosa sobre la familia, tenía que sujetarme para no comentar algo que solo un pariente sabría. Me aproximé de Tamires poquito a poco. Ella era una chica dulce, soñadora. Trabajaba en una tienda de ropas en el shopping, pero no ganaba mucho. Hablaba siempre que quería conocer el mundo, salir de aquella ciudad pequeña, igualcita a mí en la edad de ella. Una noche, mientras yo lavaba la loza de la cena, ella entró en la cocina toda animada. Dalva, tú no vas a creer. Mi tío Helio me ofreció un empleo en Portugal, en un restaurante de un amigo de él en Lisboa. Voy a ganar en euro, imagina solo. En un año vuelvo rica. Casi dejé caer un plato. Era exactamente como Raquel había dicho, exactamente como había sucedido conmigo. El mismo cuento, la misma trampa, una nueva víctima. Respiré fondo e intenté sonar casual. ¡Qué legal, chica! ¿Y ese tío, él es confiable? Claro que es, ella respondió, ofendida con mi duda. Es hermano de mi abuela, está siempre ayudando a la familia. Él viaja mucho, conoce mucha gente importante y ayudó a varias chicas de aquí a conseguir trabajo en Europa. Esas chicas, ellas volvieron, mandaron noticias. Pregunté intentando no parecer muy curiosa. Tamires quedó pensativa. Algunas mandan postal, dicen que está todo bien, otras acaban quedando por allá mismo, arreglan un novio europeo, esas cosas. O simplemente desaparecen, pensé conmigo, o son encontradas muertas en algún callejón, o continúan presas en burdeles inmundos sin conseguir escapar. En los días siguientes, quedé atenta a cualquier visita del tío Helio. Él aparecía casi todo día, siempre trayendo presentes para Tamires, ropas de marca, perfumes importados, hasta un celular nuevo. Estaba invirtiendo pesado en la mercancía. Siempre que podía, yo quedaba por cerca durante esas visitas, fingiendo que estaba limpiando algo o arreglando la sala. El grabador de Raquel, siempre en el bolsillo del delantal, encendido. En una de esas visitas, conseguí grabar él hablando sobre los preparativos del viaje, como iba a ser todo muy rápido, como Tamires no precisaba preocuparse con documentos o dinero, que él cuidaría de todo, exactamente como había hecho conmigo. Pero esas grabaciones aún no eran suficientes. Precisaba de algo más concreto, algo que probara el verdadero destino que aguardaba a mi sobrina. Fue entonces que resolví buscar ayuda. En mis folgas comencé a frecuentar un bar cerca de la plaza central, donde se reunían periodistas del periódico local. Conversé con algunos discretamente hasta encontrar a Arnaldo, un reportero investigativo que había hecho materia sobre tráfico humano. Conté parte de la historia, no todo, apenas lo suficiente para despertar el interés de él. Arnaldo quedó intrigado. Dijo que ya desconfiaba que había una red de tráfico operando en la región, pero nunca consiguió pruebas suficientes. Si consigues una confesión grabada, algo que muestre claramente el esquema, puedo no solo publicar un reportaje, sino también llevar a la Policía Federal. Ellos tienen una delegacia especializada en tráfico humano en Salvador. El plan comenzó a tomar forma. Con la ayuda de Arnaldo,
elaboré una estrategia para hacer a tío Elio revelar todo el esquema. Yo fingiría interés en reclutar otras chicas para el mismo trabajo en Portugal, diciendo que conocía varias mozas en mi ciudad natal que estarían interesadas. Para eso, precisaría saber exactamente cómo funcionaba el negocio, cuánto él ganaba por cada chica, quiénes eran los contactos en el exterior. La oportunidad surgió cuando Carmiña y el marido viajaron a Salvador para resolver unos asuntos, dejando a Tamires y tío Elio en casa. Era un domingo. Yo estaba de folga, pero pasé allá con la excusa de que había olvidado algo. Encontré a los dos en la sala conversando animadamente sobre el viaje que acontecería en 2 semanas. «Señor Elio, disculpe meterme», comencé fingiendo timidez, pero no pude dejar de oír sobre esa oportunidad maravillosa que el Señor está dando a Tamires. «Sabes, tengo unas sobrinas en mi ciudad que también sueñan en trabajar fuera del país». El viejo canalla viró para mí con una sonrisa que heló mi espina. Era la misma sonrisa que dio cuando me convenció a ir a Italia. «¿Es mesmo, Dalva? ¿Cuántos años tienen sus sobrinas?» «La más nueva tiene 18, la más vieja 22», respondí de ojos bajos. «Son chicas bonitas, trabajadoras. La más vieja hasta ya trabajó como camarera. Tiene experiencia». Los ojos de él brillaron de codicia. «Interesante, muy interesante. Tamires, querida, ¿por qué no vas a tu cuarto a arreglar aquellas ropas nuevas que te di? Quiero conversar una cosita con la Dalva aquí». Así que Tamires salió. El tío Elio cambió completamente. El tono paternal dio lugar a una voz fría, calculista. «Mira, Dalva, voy a ser directo. Ese negocio de restaurante en Portugal es solo el cebo, ¿entiendes? Las chicas van a trabajar en casas de entretenimiento, ganan bien, pero no exactamente sirviendo mesas, si es que me entiendes». Fingí una sorpresa modesta, como si ya sospechara de algo así, pero no quisiera juzgar. «Entiendo, señor Elio. ¿Y cuánto el señor gana por cada chica que indica?» Él rió, relajando al ver que yo no estaba chocada. «Depende de la chica. Si es bonita, joven, virgen, puede valer hasta 10.000 euros. Las más viejas o menos atractivas, unos 5.000. Pero lo mejor es que no es solo ese dinero inicial. Tiene un porcentaje de las ganancias también mientras ella esté trabajando allá». Mi estómago se revolvió, pero mantuve la expresión neutra. «¿Y es seguro? ¿No tiene problema con la policía? Esas cosas». «Que nada. Tengo contactos en todos los lugares ciertos. En la policía de aquí, en la inmigración, en los aeropuertos. En Portugal también está todo arreglado. Las chicas llegan allá pensando que van a trabajar en un restaurante chic. Cuando descubren la verdad, ya están con el pasaporte retenido, debiendo el pasaje, hospedaje, ropa, comida. Quedan presas por la deuda». «¿Y si alguna intenta huir o denunciar?», pregunté sintiendo el grabador pesar en el bolsillo. La sonrisa de él desapareció, dando lugar a una expresión que conocía bien de maíz. «Ahí el negocio queda feo. Ya perdimos algunas mercancías así, pero sirve de ejemplo para las otras». Mercancías. Era así que él nos veía, no como personas, sino como productos para vender. Continué la conversación haciendo preguntas específicas sobre cómo funcionaba el transporte,
quiénes eran los contactos en Portugal, cómo era hecha la división del dinero. Él respondía todo con detalles, pensando que había encontrado una cómplice, tal vez hasta una futura socia de negocios. Después de casi una hora de conversación, con todo grabado, decidí que era la hora del gran finale. Señor Elio, el señor no me reconoce, ¿no? Él frunció el ceño, confuso. ¿Debería? Quité las gafas, arreglé el cabello para atrás, miré directamente en los ojos de él. Mira bien para mí. ¿No recuerda de su sobrina Isabela? Aquella que usted vendió a un burdel en Nápoles hace más de 30 años. El color desapareció del rostro de él. Quedó blanco como papel. No, no puede ser. Tú. Soy yo misma, tío. Sobreviví al infierno que usted me mandó. Pasé 3 años en aquel burdel inmundo hasta conseguir huir. 3 años siendo violada todos los días por hombres que pagaban por mi cuerpo. Mientras usted embolsaba el dinero, él intentó levantarse, pero las piernas fallaron. Cayó sentado de nuevo, la boca abriendo y cerrando como un pez fuera del agua. Tú no puedes probar nada. Fue hace mucho tiempo. Saqué el grabador del bolsillo, apreté el botón y dejé que él oyera parte de nuestra conversación reciente. No preciso probar lo que pasó conmigo. Basta probar lo que usted está haciendo ahora. Y acabo de hacer eso. ¡Tú desgraciada! Él gritó avanzando para cima de mí, pero yo no era más aquella chica indefensa de 20 años. Me esquivé y él golpeó con la cabeza en la mesa de centro. Cayó en el suelo desorientado. Tamírez apareció en la sala asustada con el barullo. ¿Qué está pasando aquí? Tío Elio, ¿el señor está bien? Tu tío no es quien tú piensas, Tamírez, hablé aún jadeante. Él iba a venderte a un burdel en Portugal. Iba a mandarte al mismo infierno que me mandó a mí 30 años atrás. ¿De qué tú estás hablando, Dalva? ¿Qué historia es esa? Ella preguntó confusa y asustada. Mi nombre no es Dalva, soy Isabela. Soy hermana de tu madre. Soy tu tía. Lo que se siguió fue una confusión de emociones y revelaciones. Tamírez no creyó de inmediato. Claro, tío Elio negó todo. Dijo que yo era loca, que había inventado todo. Pero entonces puse la grabación para tocar. La confesión de él, clara como agua, sobre el esquema de tráfico, sobre las mercancías, sobre todo. Aquella misma noche, después que tío Elio salió furioso de la casa amenazando volver con la policía, lo que yo dudaba mucho que haría, dado lo que yo tenía contra él, conté toda mi historia a Tamírez, desde la propuesta del tío Elio, cuando yo tenía la edad de ella, la viaje a Italia, los años de horror en el burdel, la huida, el retorno a Brasil, los años viviendo escondida en Curitiba. Todo. Al día siguiente, cuando Carmiña y el marido volvieron, tuve que contar todo de nuevo. Fue la primera vez que vi a mi hermana en más de 2 décadas. Ella no me reconoció hasta que yo mostré una pequeña cicatriz que tenía en la muñeca de cuando caímos juntas de un árbol cuando niños. Lloró mucho al oír mi historia, al entender por qué yo había desaparecido por tanto tiempo, por qué no volví ni siquiera para el funeral de nuestra madre. Mostré las grabaciones a mi hermana antes de ir a la policía. Ella me imploró para no denunciar, diciendo que eso destruiría la familia. Elio es el único hermano que sobró de mamá.
Ella argumentó: todo el mundo en la ciudad respeta a él. Va a ser un escándalo, Isabela. Todo el mundo va a saber lo que pasó contigo. Van a quedar hablando. La familia va a quedar marcada para siempre. Quedé dividida, pero elegí seguir con la denuncia mesmo así. ¿Tú piensas que hice equivocado en exponer todo, mesmo sabiendo que eso afectaría personas inocentes de la familia? ¿Qué harías en mi lugar? Me cuenta en los comentarios. Fue la decisión más difícil de mi vida. Por un lado, entendía el miedo de mi hermana. El escándalo sería enorme, afectaría a todos de alguna forma. Por otro lado, ¿cuántas otras chicas serían vendidas si yo no hacía nada? ¿Cuántas otras vidas serían destruidas como la mía fue? No podía cargar ese peso. Al día siguiente busqué a Arnaldo, el periodista, y entregamos juntos todo el material a la Policía Federal en Salvador, las grabaciones, mi depoimento completo, nombres, fechas, todo que yo conseguía recordar. El agente que nos atendió quedó chocado con la cantidad de detalles y evidencias. Dijo que abrirían un inquérito inmediatamente. Lo que sucedió después de eso fue como un huracán, atingiendo mi vida y la de todos a mi alrededor. Pero eso ya es la parte final de mi historia, la que yo llamo de justicia y renacimiento, una parte dolorosa, pero necesaria para que yo finalmente pudiera liberarme de aquel pasado. La operación de la Policía Federal comenzó una semana después que entregué las grabaciones. Me acuerdo como si fuera hoy. Era una miércoles de mañana cuando 4 viaturas llegaron a la casa del tío Helio, los vecinos todos en la ventana asistiendo, él siendo llevado esposado. El hombre que era respetado en la ciudad, que todo el mundo pensaba que era empresario bien sucedido, saliendo de cabeza baja, escoltado por los agentes. No fue solo él que cayó aquel día. La operación, que ganó el nombre de Jaula Dorada, prendió más 12 personas en Jequié, Salvador, Recife y hasta en São Paulo. Eran reclutadores como mi tío, transportadores que acompañaban a las chicas en los viajes, personas que falsificaban documentos, hasta un policía corrupto que facilitaba la salida del país, una red entera que trabajaba junta para mandar mujeres brasileñas a la prostitución forzada en Europa. Lo más chocante vino después, cuando la investigación avanzó. La Policía Federal, trabajando junto con la Interpol y la Policía de Portugal, descubrió que solo esa red había traficado más de 200 mujeres del Nordeste en los últimos 20 años. 200 vidas destruidas. Algunas habían conseguido volver como yo, otras continuaban presas en burdeles en Lisboa, Porto, hasta en España. Muchas habían desaparecido sin dejar rastro. Los periódicos locales no hablaban de otra cosa. La historia tomó proporciones gigantescas cuando la media nacional cogió el caso. Reporteros de todo Brasil bajaron a Jequié. Mi hermana Carmiña tuvo que salir de casa y hospedarse con parientes en otra ciudad por un tiempo, de tanto que el teléfono sonaba y personas golpeaban en la puerta queriendo saber detalles. Yo tenía miedo de aparecer públicamente, miedo de retaliación de los cómplices que aún estaban sueltos, miedo de la exposición, miedo de la vergüenza. Entonces, la Policía Federal me dio protección y garantizó que mi identidad sería preservada cuando el caso fuera a juicio. También me incluyeron en un programa de protección a testigos temporal
llevándome a un local seguro en Brasilia hasta el inicio del proceso. Fue durante ese período en Brasilia que conocí otras sobrevivientes, mujeres como yo que habían pasado por el mismo infierno, pero habían encontrado el coraje de denunciar. Algunas eran chicas jóvenes, recién rescatadas, aún con la mirada vacía que yo conocía bien. Otras eran más viejas, cargando décadas de trauma como yo. Nos reuníamos en sesiones de apoyo psicológico organizadas por el programa de protección. Fue la primera vez que hablé abiertamente sobre lo que había sucedido conmigo con personas que realmente entendían. Ustedes no tienen culpa. La psicóloga del programa repetía siempre. Ustedes no consintieron, fueron engañadas, forzadas. La culpa es de los criminales, no de ustedes. Era difícil internalizar eso después de tanto tiempo culpándome por haber sido ingenua, por haber confiado, por no haber conseguido huir antes. Pero poquito a poco, aquella semillita de autoabsolución fue creciendo dentro de mí. 6 meses después de la prisión, comenzó el juicio. Fue uno de los primeros grandes casos de tráfico humano a ser juzgado en Brasil con la ley nueva, más severa. Tuve que testificar, claro, fue la parte más difícil. Entré en el tribunal usando un capuz negro como aquellos que la policía usa en operaciones. Solo daba para ver mis ojos. Mesmo así temblaba tanto que pensé que no iba a conseguir hablar. Pero cuando comenzaron las preguntas, algo dentro de mí cambió. Era como si cada palabra que yo decía quitara un poco del peso que cargué por 30 años. Conté todo: la propuesta del tío Helio, la viaje a Italia, los años en el burdel, los abusos, las tentativas de huida, finalmente el retorno a Brasil y después el reencuentro con él, la descubrimiento de que continuaba en el mismo esquema, la trampa que preparé. Del otro lado de la sala, tío Helio me miraba con odio. Mesmo con el capuz, él sabía que era yo. Nuestras miradas se cruzaron una vez y no vi ningún arrepentimiento en él, solo rabia por haber sido cogido. Eso me dio aún más certeza de que había hecho lo cierto al denunciarlo. El juicio duró semanas. Otras víctimas testificaron, algunas personalmente, otras por video directo de Portugal, donde habían sido rescatadas. Pruebas técnicas fueron presentadas, grabaciones telefónicas, transferencias bancarias, depoimentos de arrepentidos que entregaron el esquema a cambio de penas menores. Cuando finalmente salió la sentencia, fue histórica. Tío Helio fue condenado a 18 años de prisión. Era una de las mayores penas ya aplicadas para tráfico humano en Brasil hasta entonces. Los otros miembros de la banda cogieron entre 5 y 15 años, dependiendo de la participación. Fue una victoria no solo para mí, sino para todas las mujeres que habían sufrido en las manos de ellos. Volví a Quequié después del juicio, pero nada era más lo mismo. La ciudad se había dividido. Parte de las personas me apoyaba, principalmente mujeres, madres, personas que entendían el horror por el cual yo había pasado, pero otra parte me veía como la villana, la que había manchado el nombre de la familia, de la ciudad. Algunos parientes más distantes dejaron de hablar conmigo. Hubo hasta quien dijera que yo había inventado todo por venganza. Lo peor fue la reacción de algunos miembros de la propia familia.
Uno de mis hermanos se negó a creer en mi historia, diciendo que yo estaba exagerando, que no podía haber sido tan ruin así. El tío Helio siempre ayudó a todo el mundo, siempre trajo presente a gente, él decía, como si presentes compensaran lo que él hizo. Mi relación con ese hermano nunca más fue la misma. Por otro lado, mi hermana Carminca, después del choque inicial y de la resistencia a la denuncia, se convirtió en mi mayor apoyo. «Perdóname, Isabela», ella decía entre lágrimas. «Si yo supiera, si gente supiera». Pero, ¿cómo ella podría saber? Tío Helio engañó a todos durante décadas. Era un actor perfecto. Mostraba apenas lo que quería que viéramos. Tamires, mi sobrina, fue la más impactada. Al fin, ella casi se convirtió en más una víctima. Precisó de acompañamiento psicológico para lidiar con el trauma de descubrir lo que casi pasó con ella y también por todo el escándalo que se siguió. Pero ella siempre estuvo de mi lado. Tú salvaste mi vida, tía. Nunca voy a olvidar eso. Pasé unos meses en Jequié intentando reconstruir esos lazos familiares rotos. Fue un periodo difícil, de muchas conversaciones dolorosas, muchas memorias traídas a la superficie, pero también fue un tiempo de cura, de finalmente mirar en los ojos de las personas que yo amaba y contar mi verdad sin miedo, sin vergüenza. Acabé volviendo a Curitiba. Era donde yo había construido mi vida adulta, donde me sentía más segura. Llevé a Ramírez conmigo. Ella quería distancia de Jequié después de todo que pasó. Ayudé a ella a encontrar un curso técnico, después una facultad. Hoy ella es asistente social, trabaja ayudando mujeres en situación de vulnerabilidad. Dice que se inspiró en mi historia. Los años fueron pasando. Yo intentaba seguir con mi vida, pero el pasado siempre estaba allá como una sombra. Tenía menos pesadelos, es verdad, pero aún despertaba gritando a veces. Aún entraba en pánico cuando veía a alguien parecido a Carlo o tío Helio en la calle. Aún no conseguía tener relaciones íntimas saludables. Después que Sebastián murió, nunca más me involucré con nadie. A los 60 años, tomé una decisión que cambió todo. Finalmente, busqué terapia de verdad. No el apoyo psicológico temporal que tuve durante el juicio, sino un tratamiento continuo con una psicóloga especializada en trauma. En el comienzo fue asustador abrir aquellas heridas antiguas, hablar sobre cosas que yo había enterrado tan fundo dentro de mí. Pero poquito a poco fui aprendiendo a lidiar con las memorias sin que ellas me dominaran completamente. La terapia me ayudó a entender que yo no era solo mi historia de abuso, que aquellos 3 años terribles no definían quién yo era, que yo había conseguido sobrevivir, reconstruir una vida, ayudar a otras personas, que yo era fuerte no a pesar de lo que había pasado, sino también por causa de eso. Fue durante ese proceso terapéutico que recibí la noticia. Tío Helio había muerto en la prisión, un infarto a los 82 años. No sentí alegría como imaginé que sentiría, ni tristeza, claro. Fue más un sentimiento de cierre, como si un capítulo largo y doloroso de mi vida hubiera finalmente llegado al fin. Después de la muerte de él, tomé otra decisión importante: contar mi historia públicamente, no escondida atrás de un capuz, no como una testigo anónima,
sino como Isabela Ferreira Santos, sobreviviente. Comencé participando de charlas en escuelas, alertando jóvenes sobre los peligros del tráfico humano. Después fui invitada para hablar en delegacias, entrenando policías para identificar potenciales víctimas. Aprendí a reconocer los señales de vulnerabilidad, chicas jóvenes desempleadas, familias en situación de pobreza, promesas de empleo rápido en el exterior. Exactamente las condiciones que facilitaron mi propio tráfico tantos años atrás. Y lo más importante, aprendí a abordar a esas chicas de un jeito que ellas realmente oyeran, porque yo hablaba con la autoridad de quien había vivido aquello. Si alguien te ofrece un empleo que parece bueno de más para ser verdad, desconfía, yo decía en las charlas. Si quieren que viajes rápido, sin dar tiempo de verificar detalles, desconfía. Si ofrecen adelantar pasaje, hospedaje y dicen que puedes pagar después con el trabajo, desconfía aún más. En una de esas charlas, en una escuela pública de Curitiba, una chica de unos 16 años me buscó después, llorando. Contó que un amigo de la familia había hecho exactamente esa propuesta. Trabajo en España, todo pago adelantado. Ella ya estaba con el pasaje marcado para la semana siguiente. Conseguimos involucrar a la policía y descubrimos que era parte de una nueva red de tráfico. Aquella chica fue salva y otras que serían llevadas por el mismo hombre también. Momentos como ese me dieron un propósito nuevo. La dolor nunca desapareció completamente. Creo que nunca va a. Pero encontré una manera de transformarla en algo positivo, en una fuerza que podía ayudar a otras personas. Cada chica que conseguía alertar a tiempo, cada potencial víctima que era salva, era como una pequeña victoria contra todo que me hicieron. Mi relación con Tamires se fortaleció a lo largo de los años. Hoy ella es como una hija para mí, la hija que nunca tuve. Trabajamos juntas en muchos proyectos de concientización. Ella con el conocimiento técnico de asistente social, yo con la experiencia vivida. Formamos una dupla y tanto. A veces, cuando veo el brillo en los ojos de ella al ayudar a alguien, pienso en cómo algo tan bonito puede nacer de una historia tan horrible. Hoy, a los 65 años, encontré una paz que nunca pensé que sería posible. No es una paz completa. Aún tengo días ruines, aún cargo cicatrices que nunca van a desaparecer totalmente. Pero aprendí a convivir con mi historia, a aceptarla como parte de quien yo soy, sin dejar que ella me defina o me limite. Decidí contar todo esto ahora, en este canal, porque creo en el poder de las historias reales. Historias como la mía aún les ocurren a niñas y mujeres en todo Brasil. La trata de personas sigue siendo una terrible realidad. Simplemente cambia de rostro y de modus operandi. Ahora usan Internet y las redes sociales, pero la trampa sigue siendo la misma. La promesa de una vida mejor se convierte de repente en una pesadilla. Si mi historia puede ayudar a una sola persona a reconocer las señales y escapar de esa trampa, entonces todo el doloroso proceso de revivir el pasado habrá valido la pena. Si tan solo una chica escucha lo que tengo que decir y deja de creer en esa oferta demasiado buena para ser verdad, me sentiré satisfecha. También cuento esta historia para sobrevivientes como yo,
que aún viven en la oscuridad, cargando con una culpa y una vergüenza que no les corresponde. Quiero que sepan que no están solas, que pueden sobrevivir, reconstruir y encontrar un propósito después de días de infierno en la tierra. No es fácil, no es rápido, pero es posible. Soy prueba viviente de ello. Hay días en los que siento que no puedo levantarme, cuando el dolor y los recuerdos me atormentan la mente, pero luego me doy cuenta de que cada vez que cuento mi historia, recupero parte de la fuerza que perdí. Entiendo que el silencio solo alimenta la oscuridad, pero compartir trae luz para ti y para quienes necesitan esperanza. Espero que quienes me escuchen hoy, si alguna vez han sufrido, han sido engañados o han caído en la desesperación, recuerden que no están solos en este camino. Atrévanse a hablar, atrévanse a buscar ayuda, incluso si solo una persona los escucha. No podemos cambiar el pasado, pero podemos elegir cómo seguir viviendo y convertir el dolor en motivación para protegernos y proteger a los demás. También espero que padres, maestros y quienes cuidan y educan a las niñas se tomen el tiempo de escucharlas, cuidarlas y capacitarlas con conocimiento sobre los peligros potenciales de la sociedad. No dejen que las dulces promesas las cieguen. Enséñenles a desconfiar, a protegerse y a saber que, sin importar las circunstancias, merecen ser amadas y respetadas. Finalmente, quisiera agradecer a todos los que han escuchado mi historia. Su compasión y su compartir son el mayor aliento para seguir viviendo, seguir esperando y seguir difundiendo este mensaje. Si esta historia les parece significativa, por favor, compártanla, porque quién sabe, una pequeña acción suya hoy puede salvar otra vida mañana. Creo que mientras no nos rindamos, mientras no dejemos de luchar, por muy densa que sea la oscuridad, la luz de la verdad y la bondad siempre encontrará la manera de extenderse. El año pasado volví a Jequié por última vez. Visité la tumba de mi madre, algo que nunca antes había hecho. Llevé flores, las margaritas amarillas que tanto amaba. Me arrodillé, toqué la fría lápida y dije todo lo que llevaba décadas atorado en la garganta. Me disculpé por no haber estado ahí para mi madre cuando más me necesitaba. Le dije que por fin se había hecho justicia. Lloré hasta agotar mis lágrimas. Al levantarme, me sentí más ligera, como si me hubieran quitado un gran peso de encima. De regreso a Curitiba, mirando por la ventanilla del autobús el paisaje de Bahía, pensé en todo lo que había pasado, en todos los caminos que me habían traído hasta aquí. Pienso en la chica soñadora que era, con ganas de explorar el mundo. Pienso en la mujer rota en la que me convertí con los años. Y pienso en quién soy hoy. No la chica inocente, no la víctima destrozada, sino una superviviente, con todo y cicatrices. Soy Isabela Ferreira Santos. Tengo 65 años y esta es la historia de mi vida. Si quieres escuchar más historias de mujeres reales como yo, que han pasado por situaciones que nadie debería tener que vivir, suscríbete al canal. La gente necesita contar estas historias para que no vuelvan a ocurrir. Y si quieres escuchar más historias en nuestro canal, suscríbete para escuchar más historias de mujeres guerreras como yo. Son mujeres que han enfrentado diferentes tipos de violencia, diferentes desafíos, pero que también han encontrado la fuerza
para seguir adelante. Historias de dolor, sí, pero también de recuperación y esperanza. Historias que necesitan ser escuchadas.